sentir la presencia de Dios. Y no sé si les pasa, pero en mi vida, y otra vez, si te parece que es suficiente para cambiarte de iglesia, que a veces el pastor ora y no siente la presencia de Dios, hay épocas en mi vida, sí, leo la Biblia y no escucho a Dios. Y es raro porque me dedico a compartir. Y entonces, no sé si pasas por esos tiempos donde deseas desarrollar tu pasión por el Señor, tener un mayor impacto espiritual y sin embargo pareciera que todo gira sobre lo mismo y pueda que te sientas así en épocas de tu vida o ahorita estés pasando por eso. Y el punto clave es que cuando pasamos por ese tiempo, no es que no te importe, no es que, pues no me importa, no estoy escuchando a Dios, no estoy sintiendo a Dios. No es que no te importe, en realidad te importa, pero hay esas cosas que a veces no puedes entender por qué suceden. Y entonces esta serie de mensajes creo va a ilustrarnos, va a hablarnos de una manera muy especial en ese punto. Y lo que quiero invitarlos a hacer es que estudiemos un personaje bíblico, un profeta del Antiguo Testamento llamado Eliseo, y espero que a través de este personaje Dios pueda cambiar nuestras vidas. Y entonces Eliseo es un profeta del Antiguo Testamento, es un joven, alrededor de 22 años tiene cuando Dios lo llama. Y entonces es algo especial este personaje. Y entonces quiero invitarte a que podamos pensar acerca de este hombre llamado Eliseo. Eliseo, su historia es interesante. Eliseo está arando en una granja familiar. Cada día está haciendo lo mismo. Todos los días se levanta temprano, va al campo y comienza a arar, siempre con la misma yunta, haciendo siempre lo mismo. Y pareciera que para Eliseo no había algo especial. Sin embargo, lo interesante de su historia es que Dios vio en Eliseo, Dios ve en él, no simplemente a un hombre que trabaja en una granja, sino que Dios veía en él a un hombre con mucho potencial. Eliseo llega a convertirse en uno de los profetas más grandes de toda la Biblia. Y eso se vuelve interesante porque tal vez otra vez pareciera, cuando vemos nuestras vidas, podría sentirte así, que eres alguien insignificante que va a trabajar, que hace las labores diarias y nada más. Pero otra vez, ¿sabes? A veces no sospechamos ni vemos lo que Dios tiene para nosotros. Y me parece que este personaje nos recuerda que Dios siempre tiene algo mucho más grande para ti y para mí de lo que pudiéramos pensar. Y entonces, mira, este va a ser el punto del mensaje. A lo mejor aquí todavía no tenga mucho sentido para ti, pero puedo cambiar. ¿Me ayudas, David? Dios tiene un mandato con tu nombre y un llamado más grande que el campo en el que estás. Y otra vez, posiblemente esto no tenga mucho sentido para ti ahorita, pero más adelante va a tener sentido. Este es mi punto. Dios tiene algo mucho más grande para tu vida de lo que tú y yo pudiéramos imaginar o pensar. Y otra vez, es fácil ir por la vida y, como Eliseo, pensar que todo se trata de simplemente trabajar, arar una tierra y estar ahí. Y entonces, a través de esta serie quisiera invitarte a que pudiéramos pensar en lo que Dios tiene para nosotros. Y permíteme arrancar entonces con lo que dice la Biblia acerca de este hombre Eliseo. Un dato interesante que encontré de Eliseo es que estadísticamente Eliseo hizo más milagros individualmente registrados en la Biblia aparte de Jesús. Es decir, Jesús es el que tiene más milagros registrados, pero luego en segundo lugar estaría Eliseo. Y es un gran profeta en realidad, que a veces pasa por alto. Y hoy quiero invitarte entonces a que nos metamos en este personaje. Y mi objetivo es que no solamente presentarte a un personaje, sino que de alguna manera pongamos en práctica lo que en algún momento aprendimos de cómo estudiar la Biblia. Y espero animarte a que después de escuchar este mensaje
no se quede solamente con el sentimiento de, conocí un personaje, ojalá y llegues a tu casa y comiences a investigar un poco más, leas más la Biblia acerca de este personaje. Y mi objetivo, más que otra vez, de presentarte un personaje, sería despertar en ti el deseo de seguir estudiando la palabra de Dios. Y una forma de estudiarla es cuando tomamos un personaje, investigamos acerca de él, y estoy seguro que Dios puede hablarte. Así que una de las cosas que hacemos cuando estudiamos la palabra de Dios es que necesitamos ver el contexto. ¿Recuerdan? Siempre empezamos por el contexto. Queremos saber quién escribió el libro que estamos leyendo, queremos saber para quién fue escrito, queremos saber cuándo se escribió, queremos saber cuál era el propósito de este mensaje, de este libro. Y entonces quiero llevarte al primer libro de Reyes, en el capítulo 19. Y entonces, hablando del contexto, la pregunta sería, ¿quién escribió el primer libro de Reyes? Bueno, la respuesta más segura es decirte que no sabemos. No sabemos quién lo escribió. Algunas personas piensan que fue Jeremías quien lo escribió. Algunos otros piensan que fue un grupo anónimo de personas que escribieron este libro, pero en realidad no sabemos con certeza quién escribió el libro. Pero sí sabemos el tiempo, el momento en que este libro se escribió. Y sabes, cuando el primer libro de Reyes se escribió, el pueblo de Israel estaba pasando por un tiempo muy crítico. En medio de su historia, estaban pasando por un momento muy oscuro. Y es interesante para mí porque no es muy distinto a lo que vivimos hoy. En ese momento la gente ignoraba a Dios, vivía de manera inmoral, adoraba a falsos dioses. Y estoy seguro que esto suena un poco a lo que vivimos hoy en día, ¿no es cierto? Y estaban pasando estos tiempos críticos para el pueblo de Israel. Ahora, lo interesante es que, ¿sabes? En tiempos críticos, ¿sabes lo que hace Dios? Cuando hay tiempos críticos, lo que Dios hace es levantar líderes espirituales. Y pon atención en esto, porque esto se vuelve interesante. En tiempos críticos, siempre Dios levantará hombres y mujeres espirituales. Y posiblemente haya un momento crítico en tu escuela. Y la maldad, las adicciones, tantas cosas. ¿Sabes? Lo que Dios hace es que Dios puede levantar a alguien ahí en tu escuela. Tal vez Dios pueda hacer eso contigo. ¿Sabes? En momentos críticos en la familia, cuando la familia sufre, cuando la familia comienza a alejarse de Dios y hay una crisis, una situación crítica en la familia, ¿sabes? Dios puede levantar líderes espirituales dentro de la familia, y Dios puede llamarte a ti a ser este varón, esta mujer espiritual que Dios levante. Y así, siempre cuando hay momentos críticos, Dios levanta hombres y mujeres espirituales. El primer profeta que Dios levantó en este tiempo del pueblo de Israel, en este momento tan crítico, fue Elías, no Eliseo. Y siempre me confundo con Elías y Eliseo. Los personajes se llaman casi igual, trabajaron prácticamente juntos en el mismo momento, y siempre confundo lo que hizo el uno y el otro. Pero Elías fue el primer profeta que Dios levanta en este momento crítico. Y al final de la vida de este profeta Elías, que Elías se volvió muy importante porque él desafió a estos sacerdotes de Baal y hizo que descendiera fuego del cielo. Él es Elías y fue reconocido como uno de los profetas con mucho poder. Pero entonces, ¿sabes? Al final de la vida de Elías, Dios usa a Elías para llamar a Eliseo, y empieza la confusión de nombres. Me disculpo de antemano si empiezo a decir Elías y era Eliseo, ¿ok? Van a tener que estar bien listos a ver de quién estoy hablando. Dios llama a Eliseo a través de Elías para que fuera su sucesor. Y entonces quiero comenzar con eso, con el llamado de Eliseo a través de Elías. Y en el versículo 19, ahí del primer libro de Reyes, podemos leer lo siguiente.
Dice que cuando Elías salió de la cueva para dirigirse a Damasco, en el camino se encontró con Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando el campo con 12 yuntas. Él llevaba la última, y cuando Elías pasó cerca de él, echó sobre él su manto. Ahora, pon atención, imagínate la escena. Está ahí un campo, están arando, y dice que había 12 yuntas, 12 equipos, y Eliseo estaba al final, estaba en el número 12, no estaba al principio, no estaba en medio, estaba hasta el final. Y entonces Elías, el profeta, va y se acerca, y entonces dice que puso su manto, su capa, sobre los hombros de Eliseo. Ahora, ¿qué sabemos de Eliseo? ¿Qué podemos saber de este personaje? ¿Quién era Eliseo? Bueno, tampoco tenemos mucha información acerca de quién es este hombre, Eliseo. No tenemos mucho contexto acerca de él, simplemente que vivió en el siglo 9 antes de Cristo, más o menos. Vivió en ese tiempo que les digo era crítico. El pueblo de Israel estaba dividido, era un tiempo de oscuridad espiritual. El pueblo no adoraba a Dios. Otra cosa que queda muy clara, implícita, es que, ¿sabes? Eliseo no se graduó de la escuela de profetas. Eliseo no era un hijo de un sacerdote, no era alguien que estuviera realmente relacionado con el ministerio. La verdad es que Eliseo era hijo de un ranchero, así, era el hijo de Safat, nombre raro, pero pues al final Eliseo podríamos decir que pues era de rancho. Él se dedicaba a cultivar la tierra. Y entonces, otra vez, tú puedes estudiar un poco más. Y tal vez si entras a Google, si ves tu Biblia de comentarios bíblicos, puedes encontrar más datos de quién era Eliseo. Ahora, implícitamente entendemos que Eliseo era parte de una familia adinerada, porque tener una yunta de bueyes ya era algo en ese tiempo. Pero tener 12, Eliseo vivía en la colonia más rica de Israel, ¿no es cierto? Tenía 12 yuntas. Y entonces, por implicación, podemos tener todas estas ideas de quién era él. El en esta escena, algo que llamó mi atención es de que, ¿sabes? Eliseo no era el típico hijo del papá rico. No era el típico niño rico que se aprovechaba de lo de su papá, sino que está trabajando. Lo tienen trabajando ahí en el campo, y esa era su vida, esa era su dinámica día tras día: levantarse, tomar su yunta, ir y labrar la tierra. Y día tras día estaba haciendo lo mismo. Esa era la vida de Eliseo. Y otra vez, ¿sabes? Quiero invitarte a que puedas pensar, no tanto en el personaje, sino qué tanto pudiéramos identificarnos con Eliseo. Porque, ¿sabes? A veces voy por la vida y me siento igual. Parecería que todo es lo mismo. Pareciera que todos los días son iguales. Siempre hay que hacer lo mismo, y si estás en la escuela hay que ir a la escuela todos los días. Siempre lo mismo, estudiar para el mismo examen, estar en la empresa, en la oficina todos los días para alcanzar aquellas metas de ventas, para realizar ese trabajo, para sacar para la quincena, para el mes. Tal vez para ti signifique que eres esa ama de casa que siempre es estar haciendo comida, cambiando pañales, atendiendo la casa, limpiándola, y parecería que no pasa nada en medio de la vida. Bueno, Eliseo se encontraba en ese momento, y es fácil cuando estamos en esa rutina preguntarnos: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en mi vida? ¿Dónde está esa vida abundante? ¿Dónde está ese reto de Dios para mí? Porque parece que todo gira sobre lo mismo. Y entonces, ¿sabes? Otra vez, Elías está ahí. Un dato interesante es que Eliseo, ya ven, me equivoqué, Eliseo está con estas yuntas en el último lugar. Y otra vez, hay un dato
implícito para mí. Eliseo no era el jefe quien dirigía, no era el hijo jefe que dirigía todo. Está hasta el final. Pareciera que otra vez no tiene todo ese estatus del hijo del dueño. Está ahí al final. Pero me llamó la atención recordar que, sabes, siempre cuando veo el Nuevo Testamento, puedo ver a ese Jesús que no llama a los más importantes. De hecho, Jesús enseñó que siempre el que es el menor, el que se vuelve el menor, se va a volver el que más importante. El que sirve se volverá el más importante. Jesús enseñó que el último será el primero. Sabes, cuando voy a la Biblia, es interesante que Dios no escoge siempre a lo más extraordinario. Pareciera que Dios tiene un interés especial en los últimos. Y eso me llena de ánimo porque, sabes, otra vez, no me considero el mejor. No me considero el más bueno. Sin embargo, Dios en su misericordia me escoge para servirle de tiempo completo. Y tal vez estés experimentando ese sentimiento, esa voz que te dice que no eres lo suficientemente bueno, que te hace falta algo, que nunca serás usado por Dios porque tal vez ya tienes muchos años, o tal vez eres muy joven, o tal vez no tienes el conocimiento, o no te has preparado y tal vez estás en medio de eso. ¿Sabes? Déjame decirte que el Dios de la Biblia, para aquellos que se sienten excluidos, para los que se sienten al final de la fila, Dios siempre ve algo diferente. Cuando Dios ve a cada uno de nosotros, cuando Dios te ve, déjame animarte y decirte que Dios te valora. Dios te ama tanto que Dios quiere usarte y no ve lo que las personas afuera ven. Y hoy nos importa mucho cómo nos ven las personas, pero la realidad de las cosas es que las personas simplemente miran lo de afuera, ven lo que hay en el exterior, pero Dios es un Dios que va siempre más allá y es un Dios que siempre puede ver y siempre está viendo el interior. Dios siempre ve mucho más allá de lo que las personas puedan ver. Y otra vez tal vez estés aquí y tal vez la gente pueda ver simplemente a una esposa, a una mamá que está agotada, haciendo lo mismo todos los días, y pareciera que te sientas esa ama de casa que no tiene mucho impacto, siempre atendiendo a los hijos, preparando comida para el esposo, atendiendo a tus hijos. ¿Sabes? Tal vez eso se vea por fuera, pero Dios ve más allá. ¿Sabes? Dios puede ver en ti, querida hermana que estás en casa. Dios puede ver en ti cómo estás criando, cómo estás educando a la próxima generación de líderes. Cómo tu trabajo en medio de tu familia, de criar a esos hijos, de atender tu casa, estás llevando a tu familia, a tus hijos, para que en un futuro Dios pueda usarlos de una manera extraordinaria. Otra vez, tal vez estás aquí y piensas que todos los que ven por fuera simplemente ven un estudiante de universidad, de prepa, y todos simplemente ven a ese estudiante, pero déjame decirte que Dios ve un poco más allá. Dios ve ese líder, ese hombre, esa mujer que estará en una sala de juntas tal vez, dirigiendo proyectos importantes, pero siempre poniendo a Dios por delante, poniendo a Dios como lo más importante. Sabes, este es mi punto que espero te anime. Mira, Dios no solo busca habilidad, Dios está buscando disponibilidad. Eso hace toda la diferencia. Puede haber gente muy hábil, con muchos dones, pero si no está disponible, Dios no lo usará. Dios no busca habilidad. Dios busca disponibilidad. Dios está esperando de algunos de nosotros que digamos: sí, aquí estoy. Aquí estoy.
Dios puedes usarme. Y entonces mira, está aquí esta escena donde Elías está buscando a quien será su sucesor. Y entonces al final del versículo 19 se vuelve interesante cómo Elías llama a Eliseo a servir a Dios. Y está raro porque al final del versículo dice que Elías se acercó al último equipo, allá a la última yunta que había. Y entonces dice que pone su manto, pone su capa encima de Eliseo. Y es una escena un poco rara, ¿no es cierto? Porque uno pensaría, estaba haciendo frío, tenía frío Eliseo y lo quería tapar. ¿Sabes? En la palabra hebrea para manto tiene un significado especial. Por lo general era una prenda grande, pesada, casi siempre hecha de pelo de animal, de algún animal. Y tenía un significado especial. El manto significaba autoridad espiritual, significaba esa unción, esa presencia de Dios en esas personas. Y entonces, ¿sabes? El manto de Elías significaba que él era el profeta, que Dios estaba con él. Y entonces, no solamente es un abrigo, no solamente es una capa, no solamente es un manto, era este distintivo de los profetas, de los reyes, de los jueces. Y entonces Elías lo que va y hace es que pone la capa, pone su manto, con todo lo que implica en Eliseo. ¿Sabes lo que está haciendo Elías? Está poniéndole un reto a Eliseo. Elías está diciendo como que voy a poner esto por aquí, a ver qué pasa. Eliseo entonces tiene que elegir. Eliseo tiene que darse cuenta de lo que está pasando y él tiene que tomar una decisión de qué es lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer con ese llamado? ¿Qué va a hacer con esa invitación? Y entonces, ¿sabes? Se pone interesante porque otra vez piénsalo. Eliseo pareciera que tiene su futuro arreglado. Es el hijo del papá rico. En algún momento va a heredar toda esa riqueza, va a heredar esas tierras, va a heredar esas yuntas. Con el tiempo no será el que va a estar arando, será el que estará dirigiendo y tal vez ya no va a estar en el campo. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer Eliseo? ¿Se va a quedar con lo fácil? ¿Se quedará con lo cómodo? ¿O va a arriesgar su futuro para servir a Dios? Y entonces, ¿sabes? Eso se pone interesante para mí porque siempre cuando hablamos de servir a Dios se piensa en ese riesgo, ¿no es cierto? Es arriesgar tu futuro, es arriesgar lo que estás haciendo ahora. Pero si lo piensas, todos arriesgamos todos los días algo en nuestra vida. Conozco personas que están arriesgando su integridad por no declarar ingresos en sus declaraciones anuales. Conozco personas que arriesgan su integridad por hacer cosas que no son correctas. Están tomando el riesgo. Conozco personas que están arriesgando su matrimonio por un secreto en medio de sus vidas no confesado. Se están arriesgando a eso. Están arriesgando su familia y su matrimonio por un pecado no confesado. Conozco personas que arriesgan su integridad otra vez por un pecado que no han confesado. Y entonces, ¿sabes? Este es mi punto. Servir a Dios siempre será un riesgo, es cierto. Pero me parece que hay muchas cosas en la vida en las que tú y yo nos arriesgamos. Y cuando se trata de la fe, nos detenemos. Cuando se trata de un llamado de Dios, ahí sí, ay no, está bien riesgoso entrar en ese ministerio. No, y luego sí, dejo todo. No. Pero hay otras cosas que tomamos los riesgos y no nos importa. ¿Qué sería la respuesta de Eliseo? ¿Sabes? Eliseo tiene que tomar
una decisión, y en el versículo 20 dice que entonces Eliseo dejó la yunta y corrió tras Elías. Pero le dijo: permíteme despedirme de mi padre y de mi madre y besarlos. Después de eso, ¿qué dice? Te seguiré. Y Elías respondió: puedes ir, yo no te lo voy a impedir. Nota la reacción de Eliseo. Nota lo que no hizo. No dijo: ¿sabes qué, Elías? Está muy interesante el llamado, pero ¿qué te parece si nos tomamos una semana para orar? Eso es bien espiritual, ¿no? Déjame, busco a otras personas y vamos a orar y vamos a ver qué es lo que Dios quiere. No hace eso, no se detiene. Él va y corre tras ese llamado que Dios le estaba haciendo. Porque, ¿sabes? Eliseo no pone excusas como muchos otros diciendo: oye, pero es que yo no soy tan bueno. Mira, voy al último en la yunta. No soy ni siquiera el más importante. Puedes llamar a otro. No, Eliseo corre y dice: te voy a seguir. Voy a hacerlo. Porque, ¿sabes? El punto es que siempre que Dios nos llama, tú y yo nunca debiéramos de retrasar ese llamado. Debiéramos obedecer inmediatamente, porque estoy convencido que una de las señales más grandes de madurez espiritual es ese corto lapso entre recibir el mandato de Dios y obedecer a lo que Dios nos está pidiendo. ¿Quieres saber qué tan maduro eres espiritualmente? No se trata de cuánta Biblia sepas. La madurez espiritual no se mide en cuántos versículos puedas recitar de memoria, en cuántas historias conozcas de la Biblia, en cuántas clases hayas estado. La madurez espiritual no se trata de conocimiento bíblico, se trata de obediencia. Si quieres saber qué tan maduro eres, es cuánto tiempo tardas en que Dios te llama a hacer algo y lo obedeces. Entre más rápido, eres más maduro espiritual. Entre más te tardas, pones tus excusas y muy espiritualmente dices: voy a orar, déjame invito a mis amigos a que oremos y luego vamos a ver, y luego déjame pensarlo. Sabes, esa es una muestra de madurez espiritual. ¿Qué tanto tardas? Sabes, no tienen que ser grandes cosas. A veces es ese llamado de Dios para ir y compartir el evangelio con alguien. Y sabes que tu familiar, tu compañero de trabajo, tu vecino, necesita conocer el evangelio. Y estás listo para hacer y ir y compartir, y luego dices: bueno, pues mejor me voy a esperar, voy a orar un poco más. A veces sabes que tienes que orar por alguien, o alguien te pide que ores por él, y entonces es: sí, yo voy a orar por ti. ¿Cuánto tardas en orar por esa persona? Cuando sabes que tienes que dar algo o ayudar a alguien, ¿cuánto tardas en decir: ay, híjole, es que no tiene sentido, es mucho dinero, o es mucho trabajo hacer eso? Sí, yo sé que Dios me está moviendo el corazón para servir a esa persona, pero a lo mejor es una idea de Satanás, porque es mucho. ¿Cuánto tardas en obedecer esos impulsos de Dios? Muestra nuestra madurez espiritual otra vez, porque la madurez espiritual no es tanto en cuánto sabes, sino cuán rápido obedeces. Mira, si tú y yo queremos cambiar nuestras vidas, quieres vivir de una manera distinta, necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos dar ese paso siempre para servir a Dios con todo, sin detenernos. A veces tiene que ver con algunas amistades. Y quieres servir a Dios y quieres conocer más de Dios, pero todas esas amistades que tienes te alejan de Dios, y en vez de ayudarte te alejan de ser un mejor hijo de Dios. Y entonces, ¿sabes? Sería decir: voy a dejar esas amistades y no detenerte. Tal vez sea eso que te está deteniendo, esas redes sociales, Netflix, y es decir: Dios, lo voy a dejar.
Lo voy a dejar ahí. Y otra vez, ¿sabes? Piénsalo. A Eliseo nunca le dijeron qué iba a hacer. ¿Notaste eso? Nunca le dijeron a dónde vamos a ir. No sé. ¿Cuál es la tarea? ¿A qué me voy a dedicar? No le dijeron. ¿Cómo va a funcionar? ¿Quién va a pagar por eso? ¿Ahora de qué voy a vivir? No le dijeron. Porque, ¿sabes? Cuando Dios nos llama a hacer algo, tú y yo no necesitamos entender completamente para poder obedecer. Cuando Dios te llama a hacer algo, no necesitas entenderlo todo. No necesitas todos los detalles. Simplemente necesitas alzar la mano y decir: aquí estoy. Déjame ir cerrando con lo siguiente. Mira, cuando hablamos de servir a Dios, tú y yo tenemos que entender algo. La salvación es gratis. Tú y yo no podemos hacer nada, absolutamente nada, para agradar a Dios. No hay nada en ti y en mí que podamos hacer que seamos menos pecadores o que seamos más agradables para Dios. La salvación es gratis. Pero sabes, siempre seguir a Jesús te costará. Y a veces olvidamos esa parte de la vida cristiana. Nos quedamos con que todo es gratis, con que todo es gracia. Pero sabes, cuando veo la vida de Eliseo, me recuerda esta verdad. La salvación es gratis, es pura gracia. Pero seguir a Jesús siempre va a costar. Tendrás que pagar un precio. La Biblia dice que seguir a Jesús implica negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Una y otra vez, ¿sabes? La Biblia está llena de este mensaje. Servir a Jesús, seguir a Jesús cuesta. No es fácil. Mira lo que le costó a Eliseo. Dice que entonces Eliseo fue a su casa, tomó un par de bueyes y los mató. Con la leña del arado coció la carne e invitó al pueblo al banquete. Después se levantó y fue tras Elías y se dedicó a servirle. Qué escena, ¿no? Eliseo renunciando a todo. Tomó esa yunta y la usó de leña. Agarró sus 2 bueyes de la yunta, hizo una super carne asada para todo el pueblo. Me puedo imaginar que era como esa fiesta de decir: aquí está empezando mi ministerio. Quiero invitarles a esta comida, esta cena, porque es algo que se celebra. Iniciaré un servicio para Dios. Pero también implicaba que, ¿sabes? Eliseo estaba tomando todo lo que representaba su futuro. Lo quemó, lo abandonó, sabiendo que lo que Dios le ofrecía era mejor. Este es mi punto, mi querido hermano. ¿Sabes? Siempre servir a Dios cuando te llama vale la pena dejarlo todo por Él. Para mí, ¿sabes? El momento más importante fue cuando Dios me llamó a servirle de tiempo completo y necesitaba dejar todo. Dejé mi carrera universitaria, dejé mi emprendimiento, mi negocio para irme a estudiar a Oaxaca, un lugar que nunca había estado ahí. Servir a Dios de tiempo completo. Para mí era como quemar las yuntas. No había vuelta atrás. ¿A qué te estará llamando Dios a ti? Solo déjame animarte diciéndote que vale siempre la pena. Conocí una familia en la iglesia que
cada que comenzaba la temporada de fútbol americano, ¿sabes? Se desaparecían. Para la temporada de fútbol americano no estarían aquí los domingos. Pero un momento en su vida se dieron cuenta que eso no era amar a Dios con todo el corazón. Cuando se dieron cuenta, ¿sabes? Volvieron, se integraron a la iglesia y comenzaron a servir como familia donde pudieron, con los varones, con los jóvenes, en las misiones. ¿Sabes? Conozco también a esta familia porque es así como conocí a mi esposa. Cuando ellos se integraron como familia y vinieron y sirvieron a Dios con todo. Años después mis suegros se fueron a Gómez Farías. Quemaron todo, su futuro seguro aquí, para irse y servir. Y esta semana pasada estuve con ellos. Más de 20 años sirviendo a Dios en ese lugar, fielmente. Y sabes, me dio tanto gozo verlos tan completos, tan llenos. Y sí, aún en su vejez, pero son las personas más plenas que pueda haber. Quemaron todo lo que tenían aquí, su casa, su posición, su comodidad. ¿Sabes? Una y otra vez lo veo. Conocí a una chica que amaba su carrera, tenía un muy buen puesto, y cuando Dios la toca, lo deja todo por servir a Dios. Se une a nuestro equipo pastoral. ¿Sabes? Era interesante para mí ver cómo Denise dejaba todo, diciendo: Dios, me comprometo contigo. No hay un plan B, no hay una opción para volver atrás. ¿Sabes? Otra vez conoces a Denise y puedes darte cuenta que siempre hay bendición en servir a Jesús. Déjame terminar con esto. Otra vez, tal vez Dios no te esté llamando de tiempo completo, o a lo mejor sí, pero tal vez Dios te esté llamando a dejar algo. ¿Qué representarían tus yuntas? Eso que te detiene para servir a Dios con todo tu corazón, para conocer a Dios como Él es, para permitir que Dios sea el centro de tu vida. Mira, simplemente déjame decirte que no se puede sostener el arado y el manto al mismo tiempo. Eliseo no puede decir: qué bonita capa, seguiré arando mientras tengo la capa aquí. No puedes mantener el arado y la capa al mismo tiempo. No puedes seguir a Dios, obedecer a Dios y seguir en los negocios de este mundo. No sé qué eso implique para ti, pero hoy quiero invitarte a que lo consideres en tu vida. ¿Qué sería lo que Dios está llamando a dejar? En lo que los músicos pasan, inclina tu rostro.